capítulo 5, vamos a leer comenzando con versículo 1 hasta el versículo 11. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar antes de examinar esta mañana las Escrituras. Padre eterno, gracias por esta mañana que nos has concedido poder reunirnos. Gracias por poder acceder a tu trono en la expresión de alabanza, de cánticos, como nos enseña tu palabra, sabiendo, Dios, que tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Te gozas al oír las alabanzas de tu pueblo. Tu palabra nos enseña que debemos poner gloria en nuestra alabanza. Tú sabes, oh Dios, que necesitamos aún nosotros aprender de lo que significa adorarte en espíritu y en verdad, desde la sinceridad y la sencillez de nuestros corazones. Pedimos, Señor, que bendigas esta mañana tu palabra, que guíes a tu siervo a poder hablar, como siempre lo pide, con humildad, con sencillez, que sea un instrumento esta vasija de barro, que la excelencia del poder sea de Dios, que la suficiencia, como dijo Pablo, nuestra suficiencia proviene de Dios. Que la gracia y el poder que sean manifiestos esta mañana a través de la enseñanza de tu palabra sean la expresión de que tú eres un Dios viviente, como hemos aprendido esta mañana en el texto, que tú eras y has de ser por siempre. Gracias por esta mañana. Pedimos ahora, Padre, tu bendición al mirar tu ley y a nuestros pensamientos. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Quiero seguir con el versículo 2, desarrollándolo. Habíamos hablado parte del texto. Déjenme simplemente pensar un poco en la expresión del versículo. Algo que mencioné repetidas veces es la frase por medio de. Está en versículo 1, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Déjenme simplemente decirles esta mañana que todo lo que nosotros poseemos y tenemos en la gracia de Dios es a través de la persona de Cristo. Y eso lo tenemos no solamente mencionado aquí en Romanos 5, comienza esto con Romanos capítulo 3 y se expresa a través de toda la epístola a los romanos, pero es en todas las epístolas de Pablo que encontramos esta pequeña frase, por medio de. Nosotros no tenemos nada ni podemos hacer nada aparte del Señor Jesucristo. Nuestro respirar, nuestra existencia es por medio de Él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Él hizo todas las cosas visibles e invisibles y todo subsiste por Él.
y todo es para Él, como dice Colosenses capítulo 1. Él sostiene todo, dice Hebreos 1:3, por la palabra de su poder. O sea que Cristo es el fundamento, la esencia, la fuente de toda nuestra existencia continuamente. Pablo lo dijo a los romanos, fíjense, capítulo 14. Nosotros lo cantábamos esto en Ezeiza. Capítulo 14, el versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nuestra existencia, ya sea en vida o en muerte, tiene que ver absolutamente con Cristo. El creyente que va entendiendo esto, se va dando cuenta de Colosenses 3, por ejemplo, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no por los hombres, y es una vida que depende de Cristo continuamente. Eso lo observamos en las Escrituras. Pero volviendo al capítulo 5, quiero introducir los 3 aspectos que dije la semana pasada, de los cuales solamente en realidad tocamos uno. Por quien también tenemos entrada. No había ido quizás en profundidad, pero acompáñenme a esa frase, a Hebreos el capítulo 10, versículo 19. Hebreos el capítulo 10, versículo 19. No voy a seguir con el tema, solo quiero hacer la mención de cuando el texto dice aquí en versículo 19, así que hermanos. ¿Por qué dice eso el autor a los hebreos? Así que hermanos. Viene desde el versículo 15, si queremos ir un poco más atrás podemos. Pero el versículo 15 viene diciendo, nos atestigua lo mismo es el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, Dios removió en Cristo toda la iniquidad, que significa que el camino estaba absolutamente abierto. Y por eso versículo 19 comienza con esto. Así que hermanos, teniendo libertad, es la palabra de nuevo, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Hermanos, vuelvo a reiterar, yo no accedo a Dios por algún mérito mío. Yo no vengo al trono de la gracia porque me porté bien esta semana. O tuve una semana de devoción o un día de devoción y por eso siento que Dios me va a recibir mejor hoy que me recibió ayer. Nuestra entrada al santuario todos los días es igual. Sea como sea, tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. La Biblia no dice que estamos trabados y que hoy no podemos acceder al trono. La Biblia dice que todos los días, siempre tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Versículo 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto de su carne. ¿Por qué hago referencia a eso? Pues vamos a participar de la cena del Señor. Y hay 2 aspectos, el pan que partimos y la copa que representa la sangre. Acá tienen los 2 elementos. El versículo 19, la sangre. El versículo 20, el pan, por lo que llamamos su cuerpo, que por nosotros fue partido. La esencia del texto es que nosotros Cristo ha obtenido una entrada por nosotros al trono. Nosotros no entramos por nuestros méritos. Ese es el tema. Volviendo ahí a Romanos, capítulo 5, versículo 2, quiero continuar la frase. Romanos capítulo 5, versículo 2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Esta es la siguiente palabrita que deseo que pensemos esta mañana. La firmeza, que significa estar de pie. Es una palabra abundante en el Nuevo Testamento. Esta palabra dice, estamos firmes en la gracia. Déjenme leerle algunos versículos. Esta palabra, firme, en el contexto se habla de estar de pie.
permanecer en este tiempo, está en el tiempo perfecto, que indica una acción pasada con un resultado presente continuo. La acción fue de Cristo, de ponernos de pie ante el trono de la gracia. Es una acción con el presente continuo, que significa que lo que se hizo en el pasado tiene efectos en el presente y continuamente. Ya lo voy a explicar. Se refiere a la posición permanente y segura que los creyentes disfrutan en la gracia de Dios en contraste con nuestro estado anterior de condenación. Por ejemplo, la Biblia dice esta mañana en Apocalipsis que los santos, Apocalipsis 15 por ejemplo, están de pie ante Dios. No están temblando ni están temerosos, sino que están delante del trono. La Biblia nos dice, si notan capítulo 5, versículo 2, por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes. No dice que estamos firmes en nuestra obediencia. No dice que estamos firmes en nuestra conducta. No dice que estamos firmes en nuestro obrar. Dice que estamos firmes en la gracia. Ahora, voy a leer algunos versículos. Como siempre hago, quiero que me escuchen nomás. Bien, dice Romanos 11:30, 11:20, la misma palabra griega. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú, por la fe, estás en pie. Quiero primeramente apuntar, la Biblia utiliza 3 palabras para esta palabra estar en pie. La primera es fe. Fe siempre mira hacia un objeto fuera de sí mismo. Fe mira hacia la obra de Cristo o la obra de Dios. No la nuestra, sino la de Él. Cristo dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien ha enviado. Segundo texto. Quiero que lo escuchen nomás. Este me reprende a mí todo el tiempo. ¿Tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Esto es Romanos 14:4. Ahora voy a pausar acá, esta mañana. Escuchen bien. La primera vez que la palabra firmeza aparece en el Nuevo Testamento, aparece en relación a la fe. Estamos firmes en la fe, o sea, en lo que creemos acerca de Cristo, no de nosotros mismos. Lo segundo es el poder que sostiene a una persona delante de Dios. No es tu poder de obediencia, sino dice, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea que nuestra firmeza no depende de nuestro poder, sino del poder de Dios. Y les cito un texto, no tienen que ir ahí, pero se lo voy a citar, es de 1 Pedro capítulo 1. Escúchenlo, dice esto. 1 Pedro capítulo 1, hablando acerca de nuestra herencia incorruptible e inmarcesible. Dice así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahí no dice por mi poder. Miren, no sé si voy a llegar esta mañana, pero déjenme decirles esto. Hay comparaciones en la Escritura. Una de las comparaciones que me resulta interesante es una de las Proverbios, que habla acerca de que cómo debemos guardar la ley. Dice, como la niña de tus ojos. ¿Saben cuál es la niña del ojo? Es la pupila. Cuando alguien apunta un objeto hacia mi ojo, yo enseguida lo guardo. Dios dice que Él quiere que nuestros corazones guarden su ley, como guardamos la niña de nuestro ojo. Que seamos así de prontos, que así de celosos por su palabra. Que Cristo entre al templo y se consuma en su celo por ver que deshonran a Dios, y en su celo comienza a echar afuera a todos, porque es el celo de tu casa me consume. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que Dios nos tiene a nosotros como la niña de su ojo. Y no hay nadie, ni nada, que nos puede
quitar de delante de Él. Él nos guarda. Como tú guardas tu ojo, Él guarda tu persona. Con su poder, tu firmeza no depende de ti, sino del poder que Él tiene. Hoy el texto que estábamos aprendiendo dice, Señor Dios Todopoderoso. Señor Dios Todopoderoso. Hay 3 nombres de Dios ahí. Señor, que es el famoso nombre Curios. Dios, el famoso nombre en el Nuevo Testamento para Dios. Y el otro nombre es Todopoderoso, el que tenemos a través de todo el Antiguo Testamento. El Shaddai. Ese es el que está en el trono. Señor Dios Todopoderoso. Él es el que nos guarda en su poder. Yo le cité el versículo. Lo voy a leer de nuevo. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Me hace temblar, porque está en el contexto de juzgarse y menospreciarse entre los hermanos, Romanos 14. En ese contexto está. Y tú puedes destruir a tu hermano si quieres, echarle tierra, quizás hasta echarlo de la iglesia. Pasaba muchos años atrás que hermanos me venían a decir cuando estaba en Seiza, no quiero ir más a la iglesia. Y yo le decía, ¿por qué no? Pues fulano me trata mal, no me saluda, no hay trato. Y solamente me venía la profecía de Ezequiel 34 del corazón. Una oveja a otra oveja ataca, dice la Escritura, la empujáis hasta echarla. Eso pasa muchas veces. Pero cuando termina de salir esa oveja, está perdida. ¿Quién la va a buscar? ¿Quién se preocupa por ella? La Biblia dice, el buen pastor deja las 99 y se va a buscar a esa que está perdida. Dios reprende al principio a los pastores en el 34 de Ezequiel porque no buscaron la perdida. No se preocuparon por la carne quebrada. No hay un pastor, dijo Dios, conforme a mi corazón, que tenga preocupación. Necesitamos amonestarnos unos a otros y velar por el cuerpo de Cristo, velar por las almas. Y cuando alguien no está viniendo o alguien quedó ofendido, uno tiene que correr, como Romanos 14, a decir, seré yo, Señor, fui yo que causé este tropiezo. Un día voy a tener que dar cuenta al Señor por eso. Pero está firme, a pesar de quizás no estar en la congregación o haberse ido, o quizás haberse alejado, o quizás haber tropezado. Cristo dijo, hay en el mundo por los tropiezos. Tropiezos se han de venir, pero hay por quien venga. El siguiente versículo que quiero leer. En cuanto a esta firmeza, 1 Corintios 15:1, dice así. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. La palabra traducida en la Reina Valera es en el cual también perseveráis, pero la palabra es estimai, que es estar firme. El evangelio es lo que nos ha hecho firmes, el cual nosotros creímos. El poder de Dios nos hace firmes. La fe en esta persona nos ha afirmado. Escuchen la palabra de Pablo, tremendas palabras a los Corintios. Una de las iglesias más flojas del Nuevo Testamento. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. 2 Corintios 1:24. Pedro escribe acerca de esto, dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis firmes. Oh. Hermanos, yo no estoy firme en mis obras. Es más, no estoy firme en mi devoción al Señor. Una mañana me levanto y leo la Biblia, y otra mañana la leo y parece un diario. Y yo digo, wow. Sí, MacArthur lo dice muchas veces en sus prédicas. Si yo tendría que depender de mi salvación, estaría recibiendo a Cristo y la perdería. Estaría recibiendo a Cristo 1000 veces, continuamente. Pero
Estamos firmes en la gracia, en el favor de Dios, en la persona de Cristo, en el poder que Dios provee, en la fe del objeto en el cual hemos creído. Y termino con este texto. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros. ¿Qué palabrita griega es presentaros? Estimar, estar firmes, sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría. Estaba hablando con un hermano esta semana que me dijo, tengo 1001 pecados. Y yo dije, yo igual. Yo tengo 1000 más, vos tenés 1001. No. ¿Cómo hace Dios para presentar esta vasija de barro sin mancha delante de su gloria cuando repetidas veces en el día y en la semana caigo? ¿Cómo puede ser que me presente sin mancha? No tiene nada que ver contigo, tiene que ver con Cristo, lo que Él hizo. Pero escuchen, nos va a poner de pie en el trono. Saben que hay una ilustración preciosa, capaz no tenga nada que ver con el mensaje, pero Esteban estaba muriendo y lo estaban apedreando. Y levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios. Y dice, y a Cristo de pie. A Cristo de pie. Cristo lo estaba recibiendo Esteban. Los ángeles habrán mirado al trono y dicho, para que el Señor del universo que está sentado en el trono se ponga de pie. ¿Quién será el que recibe? Debe ser alguien realmente admirable para que el Señor se ponga de pie. Uno de sus siervos, uno de sus mártires. Pero Cristo se puso de pie para recibirlo. Los siervos siempre estaban de pie en el palacio real. Y el que estaba sentado era el rey. Pero cuando estaba entrando uno de sus siervos a gloria, el rey de gloria se puso de pie y casi como corazón de siervo para recibir a Esteban. Anoté esto no esta mañana, pero anoté esto en estos días. Nuestra firmeza, escuchen bien, está arraigada en la gracia, en el poder, en la fe y en el obrar de Dios. Y ahora escuchen la lista de esta frase del comentarista William Newell. Esto es muy interesante lo que él dice. Si tú estás de pie en la gracia, ¿qué significa? Número 1, que crees y aceptas ser amado mientras eres indigno. Que crees y aceptas ser amado mientras eres indigno. 2, ¿qué significa estar firme en la gracia? Rehusas hacer resoluciones y votos porque eso es confiar en la carne. 3, William Newell dice, estás siendo bendecido aunque te des cuenta que no mereces un solo merecimiento. Eso es estar firme en la gracia. Das testimonio de la misericordia y bondad de Dios en todo momento. No de ti, no de lo que tú haces, sino lo que Dios ha hecho. Estás seguro en el futuro favor de Dios. Sin embargo, ser cada vez más tierno en conciencia hacia Él. Más sensible, a pesar de que estás en la gracia. Déjame decirles esto, hermano. No puede haber dureza en un creyente que entiende que está firme en la gracia de Dios. No anda altivo, anda humilde. No puede creer que ante un Dios supremo como Él es, está firme y sin poder ser movido. Puedo decirte algo, querido hermano, esta mañana, que Él es tan inmutable como Dios en la gracia. El diablo no te puede derribar. Estás firme en la gracia. Por tanto, si la gracia de Dios es continua y eterna, tú eres tan inmutable como Él. Nadie te puede mover de esta gracia. Y debes agradecer a Dios cuando en esa gracia
te disciplina como señal de su bondad. Una de las marcas de la disciplina clásica, ¿cuál es? Que somos ¿qué? Que somos hijos amados. Si Dios no nos disciplina, entonces somos bastardos, dice Dios, y no hijos. Siempre hablábamos de esto con Lisa cuando estábamos en César. Había un montón de chicos, venían a la escuela mexicana, eran como 70. Y entraban y era un mundo de niños, pero al mismo tiempo lindo verlos y también. Pero venían y hacían estragos, parecían termitas. Y no podíamos corregirlos, porque no son nuestros hijos. Los nuestros estaban sentaditos mirando como otros se portaban como indios. Ellos no podían portarse como indios. Pero yo le decía siempre a mi esposa, no los podemos corregir, no son nuestros. Dios quiere que la imagen suya se revele a través de un hijo que si es indisciplinado, lleve el carácter de Dios, de la obediencia. Entonces Él lo disciplina para que mantenga en la imagen de la casa. Un hombre bajo la gracia de Dios. Escuchen esto. Este es el último punto de William Newell. Un hombre bajo la gracia de Dios, en la firmeza de la gracia, es como Pablo. No tienes cargas respecto a sí mismo, pero sí muchas respecto a los demás hermanos. Si tú te paras en la gracia de Dios esta mañana, escuchen, no puedes estar diciendo, oh, no sirvo para nada, no sé si Dios me ama, no sé si yo soy tan pecador, no creo que... Basta ya con pensar en ti mismo, porque el Señor del universo te llamó y te amó y te puso en un lugar inamovible. Pero debes sí estar pensando en las cargas y las aflicciones y la situación de los demás. Eso sí. Por eso en Romanos, fíjense, Romanos capítulo 5, versículo 2, dice, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Es casi como, es una seguridad absoluta, inamovible. No hablamos esto de tentación, hermano. Esto no tiene nada que ver con 1 Corintios capítulo 10, dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. En ese contexto está hablando de caer en alguna tentación, no de la salvación. Este contexto de Romanos 5 está hablando de nuestra firmeza en la gracia de Dios y de ahí nadie te puede mover. El pastor Ricardo me compartió el otro día que un hermano se acercó al pastor y le dijo, si estamos en las manos de Dios, Juan 10, versículo 28, no es posible que yo me filtre a través de sus dedos y que me caiga de esa bondad. Y dijo, sí, podría ser posible. El problema es que no meramente estamos en las manos de Dios, sino que Efesios 5 dice que somos sus dedos, su carne, sus huesos. Entonces, para poder salir de Él, tendría que caerse de una mano, un dedo. Es imposible caer de Dios, porque estamos en Él continuamente. Estamos firmes en su gracia. Algunos puntos que agregó un hermano habiendo estudiado a William Newell. Dijo esto: estar firme en la gracia significa que esperar ser mejor. Cuando un creyente dice estoy tratando de ser mejor, es dejar de verse a sí mismo solo en Cristo. Lamentablemente, a veces nosotros decimos una frase que usamos mucho: 2 pasos hacia adelante, 3 pasos hacia atrás. Lamentablemente en nuestra vida con el Señor, a veces damos, miren a Pedro. Esta mañana yo puse algo que dijo MacArthur en el estado de WhatsApp. MacArthur dijo, nosotros tenemos la tendencia a criticar a Pedro, que se hundió en las aguas, pero nos olvidamos de los 11 hombres que estaban en el barco y ninguno se bajó del barco para caminar en las aguas. Y criticamos a Pedro, se hundió. Y los otros 11 nunca se bajaron. Se quedaron ahí. Hermano, nosotros no mejoramos en nuestra vida cristiana. Lo que mejora es una relación con Cristo y Cristo a nosotros. Pero nosotros no mejoramos.
mejoramos en realidad. Cada vez estamos peor y tomamos pasos hacia atrás. Estar decepcionado de ti mismo es no haber creído a Dios. Estar desanimado es no creer en cuanto al propósito y el plan de la gracia de Dios para ti. Ser orgulloso, dice este hermano, es estar ciego, porque no tenemos posición ante Dios, sino en nosotros mismos. La falta de bendición divina, por lo tanto, proviene de la incredulidad y no de la falta de devoción. Predicar la devoción primero y la bendición después es invertir el orden de Dios, es predicar la ley y no la gracia. Pero eso me pegó fuerte. Nosotros le decimos a varios hermanos, vos sabés que vos tenés que ser así para que Dios sea así contigo. Eso es ley para que Dios me bendiga. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, Dios me dio toda bendición espiritual sin yo haber obedecido. Eso es Efesios 1:3. Sin haber obedecido, Dios me dio toda bendición espiritual. Fíjense, el último párrafo del capítulo 5, versículo 2. Entonces, ¿por quién tenemos entrada? Por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo le pedí a Lucas esta mañana, y a Mauro, Dios mediante, esta noche entregado, que lean Isaías capítulo 43. En el pasaje de Isaías 43 tenemos mención de esta frase, la gloria de Dios. Escuchen, quiero distinguir esta mañana entre glorificar a Dios, eso significa lo que tú haces, y la gloria de Dios, lo que Él es. Son dos cosas muy diferentes. El que divide esto tremendamente es el pastor Thomas Watson. Pastor Thomas Watson se toma tiempo en su libro de distinguir entre lo que es la glorificación a Dios y la gloria de Dios. ¿Qué es? ¿Qué es, hermanos? La gloria de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 2 al final. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso Piper dice, es fácil definir una pelota de fútbol. Si me dicen definir una pelota de fútbol, es fácil tomar una pelota de fútbol y definirla. Pero si alguien me dice, definirme la gloria de Dios, es el tema más extenso en la Biblia, más difícil de definir, pero creo que hay ciertos puntos de dirección que nos guían a decirnos qué es esa gloria. ¿A qué se refiere la Escritura cuando dice que tenemos esperanza de la gloria de Dios? Pero primeramente que nada, quiero leer lo que la Biblia dice acerca de esta gloria. Escuchen los versículos nomás, pues son necesarios para preparar el corazón. Dios nos escogió para su gloria. Efesios 1, 4, 6, 12 y 14. Dios nos escogió para la alabanza de su gloria. Dios nos creó para su gloria. Este es el texto que le pedí a Lucas que lea. Isaías 43, 7. Te formé para mi gloria. Dios llamó a Israel para su gloria. Isaías 49, 3. Dios rescató a Israel de Egipto para su gloria. Salmo 106, 7 y 8. Dios levantó a Faraón para mostrar su poder y glorificar su nombre. Romanos 9, 17. Dios destruyó a Faraón en el Mar Rojo para mostrar su gloria. Éxodo 14, 4 y 18. Dios los perdonó en el desierto por causa de su gloria. Ezequiel 20, 14. Dios le dio victoria de Canaán para su gloria. 2 Samuel 7, 23. Dios no los desechó para la gloria de su nombre. 1 Samuel 12, 20 y 22. Dios defendió a Israel de los ataques. 2 Reyes 19, 34. Por amor a su gloria. Dios restauró a Israel del exilio. Ezequiel 36. Para su gloria. Dios desea que hagamos buenas obras para su gloria. Mateo 15, 16. Cristo advirtió que los que no buscan la gloria de Dios, hacen todas las cosas para su propia gloria. Cristo enseñó que las respuestas a la oración son para la gloria de Dios. Juan 14, 13. Cristo buscó la gloria de su Padre en todo lo que hacía.
y aún soportó el sufrimiento por amor a la gloria de su Padre. Juan 12, 27 y 28. Dios perdona nuestros pecados por amor a su nombre. Cristo nos recibió, Romanos 15, 7, para la gloria de Dios. El Espíritu Santo glorifica al Hijo. Juan 16, 14. Debemos hacer todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31. Debemos servir de una manera que glorifique a Dios. 1 Pedro 4, 11. Debemos estar llenos de frutos de justicia para la gloria de Dios. Filipenses 1, 11. Cristo viene de nuevo para ser glorificados sus santos. 2 Tesalonicenses 1, 9 y 10. El propósito supremo de Cristo es que veamos su gloria. Miren este texto, lo tienen que leer. Noten Romanos 9, versículo 23. Yo no puedo desarrollar esto con inteligencia, pero noten este versículo, por favor. Y tengo que pausar acá porque en Juan 17, versículo 5, él ora una oración, está orando. Recuerden eso, no me acuerdo quién fue, creo que fue el pastor Wesley, que tomó los elementos del tabernáculo. Si se acuerdan, el altar de bronce, el lavacro, la mesa de los panes, el candelabro y el altar de incienso. Y lleva todos esos elementos a través del libro de Juan, el Evangelio de Juan, comenzando en el capítulo 3. El lavacro se levanta y lava los pies, está ahí. Y después el pan de vida está ahí. Después la unción del Espíritu Santo, Juan 14, 15, 16, en el candelabro. Y después Juan 17, el altar de oración. Y ahí Worship dice, se puso a orar el Señor. ¿Y cuál fue su oración? Yo se lo voy a leer, pero tengan en su dedo ahí en Romanos 9. Escuchen la frase del Señor. Estoy hablando de la gloria de Dios. Escuchen. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Eso es Juan 17, 4. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Y ahora noten lo que quiere. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es lo que quería aquí. Participar de nuevo de la gloria de su Padre. Eso es lo que quería. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mi padre me citaba este texto siempre, cuando tuvo cáncer. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces el anhelo de Cristo para con ustedes esta mañana es que estén en su gloria. Él desea esa gloria y Él quiere que tú veas lo mismo y participes de lo mismo. Ahora escuchen esto. Para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La gloria que me diste, yo les he dado. Yo todavía no tengo esa gloria, pero la tengo prometida. La esperanza de la gloria de Dios. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Pero qué es eso? Cuando fíjense Romanos 9, versículos 22 y 23. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer, escuchen ahora, notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano? ¿Para qué? Las riquezas de gloria las preparó para gloria. ¿Para quién? Para Mauro, para Lucas. Todas sus riquezas de gloria las preparó para los vasos de misericordia que antemano destinó para gloria. El propósito, la meta gloriosa de Dios para contigo es disfrutar de la gloria excelsa de Dios
por los siglos de los siglos. Y son riquezas. Y los destellos de esa gloria, los destellos, los cielos cuentan su gloria. ¿Qué cuentan? Tú miras a los cielos y ves unos pequeños destellos de esa gloria. Las millones de galaxias, los brillos en el universo, el poder de Dios en los cielos, la sabiduría y el conocimiento de Dios en sus obras. ¿Por qué? Porque al estudiar la gloria de Dios, y hoy no vamos a empezar con el tema, al estudiar observamos que Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, no, Moisés, no puedes ver mi gloria y vivir, pero lo que voy a hacer es mostrarte un poquitito de mí. Voy a ponerte en la hendidura de la peña, te voy a cubrir con mi mano, y cuando yo esté pasando, voy a mostrarte algo de mí mismo. Verás mis espaldas, pero no puedes ver mi rostro, y voy a proclamar mi nombre. Y enseguida Dios asoció su gloria con sus atributos. En Romanos 1, Pablo hace lo mismo. Asocia que menospreciaron la gloria de Dios. ¿Qué gloria? La que mostró en la creación su eterno poder y deidad. Y no le glorificaron como a Dios. Y cambiaron la gloria de Dios. Y son destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa la Biblia con eso? Significa que Dios asoció en Romanos 1, tras de Pablo, los atributos de Dios con la gloria de Dios. Entonces empezamos a notar que los destellos de su gloria se ven en su sabiduría, en su conocimiento, en su obrar, en su poder, en su amor. Pero donde se vio la gloria más manifestada fue en las tinieblas del Calvario. Ahí entra Isaías 45. El brazo de Jehová será revelado, porque se manifestará la gloria de Jehová. Israel podía mirar el tabernáculo y veían la gloria ahí en el santuario. Y de repente Dios trajo el tabernáculo y lo puso en un huerto llamado Getsemaní, y lo puso en otro jardín llamado el de la calavera. Y ahí levantó Dios una cruz, que era la imagen del altar de bronce, hasta el lugar santísimo. Era la cruz, la levantó ahí, pero lo envolvió de tinieblas. Porque todo lo que pasaba en ese lugar era la gloria de Jehová incomprensible. Era la riqueza de su amor, era la riqueza de su misericordia, era la riqueza de su paciencia, era la riqueza de Dios en Cristo. Y las ocultó en las tinieblas, pero porque no se pueden comprender, porque no hasta el día de hoy nunca vamos a entender el mensaje glorioso del Calvario. Por eso nota el versículo 23, y con esto terminamos esta mañana, para seguir desarrollando este tema porque da para mucho. Para hacer notorio las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? Bueno, termino con una definición. Esta es definiciones de Babin. Tengo tres: MacArthur, Babin y Piper. La gloria del Señor, leo las definiciones y terminamos acá esta mañana. Es el esplendor y el brillo que están inseparablemente asociados a todos los atributos de Dios y a su autorrevelación en la naturaleza y en la gracia. La forma gloriosa en que se presenta en todas partes a todas sus criaturas. No leímos un versículo, pero si alguien se acuerda del versículo que memorizamos hace un tiempo atrás, Isaías 6:3. ¿Alguien se acuerda lo que dice? ¿Cómo empezaba? Y luego otra voz diciendo, Santo, 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 de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Los cielos la cuentan, la tierra está llena. Ahora, si yo miro acá afuera, queridos hermanos, hay unos árboles ahí enfrente de acá. ¿Quién les da vida? ¿Quién los sostiene? Es Él. Hablan acerca de su sabiduría. Hablan acerca de su provisión, de su preservación.
de que Él sostiene. Pero enseguida que mirar acá afuera, miro el sol, la luz. Veo un montón de cosas. Si miro la tierra, puedo ver hormiguitas andando. Y haciendo un camino, llevando y preparando para el verano su comida, para el invierno, y trabajan todo el verano. Y uno ve la gloria de Dios en las cosas más pequeñas. Pero el pasto que pisa, la hierba que Dios pone, todas las cosas, dice Salmo 104, la tierra está llena de su gloria. ¿Qué? ¿De eso habla cuando vamos a participar de pasto y ganado y sol? No. Lo que la tierra revela y lo que los cielos cuentan es sus atributos, su poder, su ciencia, su provisión en todas sus obras. Es eso que vemos, un pequeño destello, un susurro leve de Él en sus obras. Escuchen la otra definición de MacArthur. La gloria de Dios alude a la hermosura consumada de la totalidad de sus perfecciones. En el significado hebreo y griego de la palabra gloria hay tres ideas: brillo y esplendor, número 1, importancia y peso, número 2, y estimación y valor, número 3. Lo voy a desarrollar, ¿ok? Porque eso quería hacer esta mañana, pero no hay ni tiempo. Y la última definición de Piper. La gloria de Dios es la belleza infinita y la grandeza de las multiformes perfecciones de Dios. Años atrás vino un predicador al Instituto Bíblico y nos compartió qué es la gloria de Jehová. No me lo olvido más. ¿No te acuerdas, Lisa, de la definición? No, claro, sos viejo, yo no. La definición que dio este hombre, él ya está con el Señor. Era director de una organización que se llamaba Israel Mi Gloria. Ahora te acuerdas de él, Marvin Rosenthal. Él vino y dijo: la gloria de Dios es la suma de todas las perfecciones de Jehová en un solo ser. Cuando yo lo escuché la primera vez, no le di mucha importancia. Ahora pensándolo hacia atrás, digo, qué acertado estaba. Es lo que dice Piper, es lo que dice MacArthur, es lo que dice Babel. ¿Qué es la herencia de un creyente? Es empezar a disfrutar a Dios, pero en persona. Es entrar a la gloria, empezar a disfrutar a Dios en persona. Empezar a profundizar en el amor, empezar a profundizar en la misericordia. Los que estuvieron con Cristo no hubo una hora aburrida. Me gusta porque escuché el mensaje de Piper esta semana, me tuve que reír. Cuando yo era chico pensaba que el cielo era el lugar más aburrido para él. Es más, creía que era todo el día reunión. Y estábamos en alabanza todo el tiempo. Y si había un lugar donde yo no quería ir, era el cielo. Pero ahora dice, no hay un lugar al cual yo no deseo ir. Porque me doy cuenta que es el disfrute de Dios en toda su plenitud. Y el problema es que como Dios viene arrastrando de la eternidad pasada, nos tiene que contar de sí mismo una eternidad futura. Es inacabable el deleite de Dios. Ahí entra el tema que vamos a desarrollar la semana que viene, las comparaciones. ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia dice, todo lo que puedes desear no se compara. Todo lo que tú deseas en este mundo no se compara con Dios. Pero no se compara, no se puede comenzar a comparar. No me malentiendan lo que decía esta mañana. Nosotros tenemos como cúspide en nuestra sociedad, el placer más alto es el sexo. Decimos, no hay nada que se pueda comparar con eso. Puede ser. Hay cosas en este mundo que son placenteras. Pero la Biblia dice que no podemos ni empezar a asociar algo en este mundo con Dios. Es imposible. Es incomparable. ¿A quién me compararéis?
No importa lo que tú desees en este mundo, no se puede comparar. Y David lo dijo de esta forma en Salmo 84. Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Estar un día en la presencia de Dios, David dice, no se iguala a 3 años afuera de su presencia, con los mejores placeres. Por eso Cristo esperó. Cuando el diablo dijo, toda la gloria de ellos te daré, si postrado me verás, dije, yo estoy anhelando otra gloria, no la que me das en este mundo, sino la que voy a recibir de mi Padre en su trono. Esa gloria es inigualable.